sido electo senador, va a asumir en marzo, por supuesto, Rojo Edward. Quiero partir con usted porque ayer el Congreso hizo noticia, y no solo a nivel local, sino que también, yo diría, a nivel regional, y si no, ya más allá de la región, por el matrimonio igualitario. Es decir, finalmente este proyecto que fue impulsado primero por la presidenta Bachelet, luego, ¿no es cierto?, le dio suma urgencia, y toda la discusión que se inició con el gobierno de Sebastián Piñera está a punto de ser ley. ¿Qué le parece a usted? Bueno, primero, gracias por la invitación, Mirna, Ángeles y todos los panelistas. Gracias. Es decir, que gocé muchísimo Hay un pequeño eco, parece. No, está gocé bien. muchísimo la entrevista. ¿Está bien? Sí, lo escuchamos bien. Creo que José Antonio ayer transmitió tranquilidad, serenidad, equilibrio, la participación de su familia, la verdad que fue muy emocionante, y también fue muy lo que nosotros conocemos de él. O sea, los martes de pololeo no es algo que nosotros no hayamos conocido, lo que vivió su familia en general. Y nosotros, por lo menos a mí, como parte de las personas que hemos trabajado en conjunto tantos años, me llenó de orgullo también verlo con una familia tan unida, tan comprometida. Así que primero agradecerle también al canal y a don Francisco la entrevista, porque uno puede conocer y la gente puede conocer al candidato en una dimensión distinta. Excelente. Respecto al matrimonio igualitario, yo quiero decirle que acá se conjugan dos cosas para el caso José Antonio y el caso en general del Partido Republicano, por lo menos en su mayoría. Y es que, por un lado, efectivamente, nosotros creemos que, o sea, el partido cree, y la postura de José Antonio es que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, y que la adopción tiene que ser un derecho del niño. Tiene que verse en particular lo que es mejor para el niño para efectos de qué hacer más allá de los derechos que podemos tener los adultos, o sea, el derecho a ser adoptado. Pero eso se conjuga también con nuestro nombre, que es republicano. Y republicanos nosotros lo entendemos como no solamente respeto institucional, sino que también entendemos que hay que respetar la ley. Y por lo tanto, una vez que la ley está, tiene que respetarse. Y en el programa no está en ningún caso, ni siquiera mencionado, la posibilidad de que, si esto es ley, se vaya a enviar una ley en contra de esto. Así que se respeta la ley. Como buenos republicanos que somos, creemos que el respeto a lo pactado, el respeto a la Constitución, tiene que ser parte de lo que vuelva a primar en Chile, que en realidad no ha estado primando en este último tiempo. ¿Le complica solamente, senador, para cerrar el punto, lo que ya a nivel personal, no le pregunto a nivel político, ya entendemos el punto, pero a nivel personal, sobre todo en el tema de la adopción de niños, o derechamente cuando una madre o incluso padres, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad, a través de la fertilización asistida, de tener hijos biológicos? ¿Le preocupa esa parte, digamos, los detalles de la ley? Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión distinta, y es que yo, como adulto, yo no creo en que tenga que haber una cuota para cierto tipo de adulto. Eso es independiente si usted tiene el pelo negro, tiene el pelo colorín, si es homosexual, si es heterosexual o cualquier condición de su vida. Eso no debería funcionar así. Lo que uno debería hacer es, ¿qué es lo que le conviene al niño? Y si al niño le conviene A, B o C, de manera razonable, sin sesgo, será lo que le conviene al niño. Entonces, la sola idea de discutir una cuota nos parece que no está en línea con donde nosotros creemos que está el derecho, que es el derecho en este caso, a ser adoptado. Pero más allá de eso, Mirna, y esto yo quiero decirlo, nosotros consideramos que Chile es una comunidad delimitada territorialmente, que tiene una moralidad que se expresa en su derecho. Y por lo tanto nosotros creemos en el derecho cuando está legítimamente, por supuesto, hecha la ley. Y por lo tanto la ley se va a respetar, y no hay intención en el programa de un cambio en esta materia. Sí, diputada Cariola, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Saludo, aprovecho también al señor Edwards. Me gustaría preguntarle, diputada, con respecto a estas facetas más íntimas que hemos visto de ambos candidatos. ¿Qué tanto le benefician finalmente a ambos, y en particular a Gabriel Boric, el conocer este lado más humano de quien usted está siendo partícipe, ¿no?, en esta campaña política? Sí, mire, yo creo que estos programas siempre ayudan a conocer claramente una faceta que no es la que probablemente se muestra siempre por parte de los candidatos.
Finalmente estamos hablando de personas que tienen vidas, que tienen familias, que tienen parejas, que tienen historias, ¿no? Y que siempre es bueno conocerlas. Yo creo que es bien saludable, creo que de ambos lados, digamos, tanto de la candidatura de José Antonio Kast, probablemente quedaron muy contentos con su programa, de la misma manera en que nosotros al menos quedamos también muy satisfechos con el desempeño de Gabriel, muy contentos y contentas. Nos llegaron muchos saludos de personas emocionadas por las historias, por lo que él contó, por el vínculo con su infancia. Claramente son historias distintas, son personas distintas, pero yo no puedo dejar de mencionar que, bueno, ayer José Antonio Kast mostró dentro de su desempeño, ¿cierto? Dentro de este programa, el vínculo con su familia, lo cual siempre es muy saludable. Yo creo que bueno que haya personas que tienen la posibilidad de tener y desarrollar un mismo vínculo con su familia. Ayer aprobamos el matrimonio igualitario y él insistió en que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, lo cual a mí me parece súper lamentable y triste, porque pasamos de ver a un candidato que valora la familia pero que desconoce a un tipo de familia. En Chile tenemos distintos tipos de familia, en el mundo hay distintos tipos de familias. Familias que se conforman entre dos mujeres, familias que se conforman entre dos hombres, familias que se conforman entre hombres y mujeres. Y me parece que es muy triste que un candidato presidencial, más allá de sus convicciones personales, porque esto no se trata, el senador Edwards decía recién que esto tiene que ver con que ellos van a respetar o van a aceptar. Es que no se trata de una aceptación. Esto se trata de que hay opciones y hay orientaciones distintas, y tratar de poner el color de pelo en el mismo nivel, a propósito de las diferencias que él dice. Nosotros respetamos las diferencias, si alguien tiene un color de pelo de tal cual. Esto no se trata del color de pelo. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de la orientación sexual, estamos hablando de la posibilidad de niños o niñas de tener la tuición legal de una de sus madres. Mire, cuando se da la situación de que hay dos madres y hay una que es la madre biológica, pero la otra es la madre adoptiva, sí, a propósito de la relación familiar que tienen, sí, la segunda madre no tiene ningún derecho sobre los niños y niñas. Sí. Hoy día, con la ley que aprobamos el día de ayer y que afortunadamente se fue a despacho, para ser promulgada por el presidente, tenemos una ley efectivamente que va a permitir los derechos filiativos de los hijos e hijas de niños y adolescentes que tienen derecho a tener una familia, sea del tipo que sea. No puede ser que acá se intenta diferenciar entre quienes tienen una familia entre hombres y mujeres, y que ellos sí pueden tener protección legal, que sí pueden tener la felicidad que muestra incluso el propio candidato el día de ayer en el programa, y otras familias no lo puedan tener. Creo que ahí quiero marcar ese punto porque me parece muy importante a propósito de cómo se da tanto el programa como la discusión de matrimonio igualitario, que al menos yo me siento muy feliz de que hoy día sea ley de la República. Perfecto, diputada Cariola, senador electo Rojo Edwards, los saluda Francesco. Les tengo una pregunta con respecto a los cambios en los programas, que han habido montones, y en particular me interesa el tema económico. Le quisiera preguntar al señor Rojo Edwards con respecto justamente a estos cambios. Me llama mucho la atención si esta es una prioridad tan importante, el tema económico para su campaña, que nos hayan prometido de alguna forma para la primera vuelta un crecimiento del 5 al 7% para lo que viene, y ahora el programa en 8 oportunidades que está la palabra crecimiento no nos indica necesariamente a cuánto vamos a crecer, y particularmente con respecto a los impuestos que querían disminuirle a las empresas de 27 a 17 originalmente, ahora se habla solo a un 25%. Entonces, ¿por qué tanto cambio? ¿Cuál es la convicción real en términos de crecimiento, Rojo Edwards? Está muteado. Ahí sí. Oye, te agradezco la pregunta, porque para nosotros es fundamental, especialmente en un próximo año de una economía probablemente, no sé si en contracción, pero con un crecimiento muy bajo. Vamos a tener el problema de que vamos a tener al menos 800.000 personas que van a volver al mercado laboral a buscar trabajo, y nosotros tenemos que ser capaces de generar trabajo, tenemos que ser capaces de generar crecimiento, tenemos que terminar con la incertidumbre que provocan ciertas políticas, en particular lo que hemos visto de la Convención Constituyente y las propuestas muchas del Partido Comunista, que han generado que los capitales se vayan de Chile. Estamos muy preocupados por la situación económica, y también queremos favorecer el crecimiento, entre otras cosas, por ejemplo, para atacar el problema de
vivienda. Nosotros hemos puesto en nuestro programa que queremos llegar a 100.000 soluciones habitacionales por año, pero para eso necesitamos un país que crezca para que sea un país que pueda recaudar más. Respecto al tema de impuestos, Francesco, lo que hay es un cambio en qué es lo que se pone en el énfasis. Nosotros efectivamente mantenemos el norte de que en la medida que tú haces las cosas más fáciles de los inversionistas, más gente va a querer venir, invertir y generar empleo para que tengamos mayores recursos, mejores salarios, para que mejoremos los problemas de desigualdad que tenemos. Pero también tiene que ser con equilibrio fiscal. Y lo que nosotros llegamos a una conclusión es que la forma en que lo habíamos planteado parecía como si no estuviéramos tan preocupados del equilibrio fiscal y la responsabilidad fiscal. Y por lo tanto lo que hicimos fue un cambio de énfasis que yo creo que ha sido muy bueno. Y el programa ahora que tenemos, que al día de ayer presentó José Antonio, es un programa que es, a mi juicio, que es capaz de lograr una mayoría social. Se incorporaron los equipos de las otras candidaturas, en particular de Sebastián Sichel y de todas las candidaturas a las primarias de Chile Podemos Más. Y por lo tanto estamos muy contentos con lo que ocurrió ayer y con los economistas que están detrás. Senador, a propósito de lo que ocurrió ayer, porque la diputada Cariola de alguna manera lo interpela a usted, pero también a través de su candidato, con respecto al matrimonio igualitario. ¿Qué responde usted? Mira, yo obviamente que respeto mucho la postura de la diputada Cariola, pero nosotros tenemos una predilección por el más débil, una preferencia por el más débil. Y la preferencia por el más débil acá se expresa por la protección del niño. La pregunta que yo le hago, Mirna, es ¿qué es lo mejor para el niño? Si el ejemplo fue bueno o el ejemplo fue malo, fue una forma de decirlo. Pero hágasela y por eso creemos, por ejemplo, hágasela a Carol Cariola, porque yo la verdad es que lo que yo opine no importa mucho en esta conversación. Diputada Cariola, responde usted. Pero perdón, déjeme una cosa para terminar. Ok, termine. Es que me llama la atención. Nosotros en general creemos en la protección por la preferencia por más débil, y por eso creemos también en, por ejemplo, la focalización. Cuando uno habla, por ejemplo, de otras materias, de gratuidad universal, yo quiero que haya gratuidad, pero a quienes lo necesitan, al 10% de más arriba, no sé si necesita gratuidad. Prefiero agarrar esos recursos y dárselo a personas que necesitan vivienda. Nosotros queremos focalizar, no en tiempos de emergencia, evidentemente, cuando están todos con problemas. Pero la protección por el más débil es una concepción que tenemos y que se replica en absolutamente todas las partes en que se expresan políticas públicas. Y en este caso, la protección por el más débil generalmente está en el niño. Ya, pero para entender entonces lo que usted está diciendo es que en esa protección podría no estar tan protegido con esta ley de matrimonio igualitario. Eso es lo que quiero entender. Si consideramos que el niño es el más vulnerable, tenemos que ver primeramente qué es lo que le conviene al niño. No las características del adulto, no los derechos del adulto, sino que los derechos del más desprotegido como primera instancia. Okay. Obviamente que eso no implica de que usted tome una decisión en A o B dirección, pero sí una opción preferencial por el más débil. Perfecto. Escuchemos a la diputada Carol Cariola. ¿Qué opina usted de ese punto que ha señalado el senador electo? Sí. Mira, me preocupa mucho, Mirna, porque creo que primero el senador parte diciendo de que acá hay que tener una preocupación por el más débil, que es el niño, niña o adolescente, y hace referencia a que aquí hay que optar por el mejor ejemplo. De hecho, lo dijo así. Y quiero destacar eso porque me llama la atención que per se él establezca, por tanto, porque es lo que yo concluyo de su palabra, de que una familia homoparental es un mal ejemplo. O sea, yo le pregunto al senador, lo que usted está diciendo es que la familia homoparental es un mal ejemplo para los niños, porque mire, la contradicción fundamental eso, perdone diputada, yo no dije eso. Perdonar, pero no dije eso. Claro, corríjalo entonces, porque al menos así se entendió, senador. Si usted dice que aquí hay que optar por el mejor ejemplo. No, mejor ejemplo. Eso no es lo que dije. Yo di ejemplos de características de adultos, que no son lo importante es la preferencia por el bien del más débil. Y la política pública debiese estar orientada a eso. Si una persona tiene casa y otra no tiene casa, yo como política pública tengo que priorizar al que no tiene casa. Y por eso hemos fortalecido en este caso el programa de vivienda. Entonces, la preferencia del más débil implica en este caso una preferencia por el bien del niño. Y eso es replicable a todos los casos en que uno tiene que hacer una política pública. Eso es lo que dije. Diputada Cariola. Es que entonces, en ese caso,
también hay una contradicción, porque si la preocupación son los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes, entonces todas las instituciones chilenas, mundiales, han planteado que la mejor posibilidad para un niño o niña es tener una familia. Mire, ahí en la foto se está mostrando una pareja una pareja heteroparental, o sea, homoparental, perdón, que tienen 3 niños. Ellos han sido muy públicos, los conocemos por redes sociales. Yo me pregunto, ¿esos niños o niñas están más protegidos teniendo sus padres derechos filiativos sobre ellos o no? Porque si estamos en contra de la ley y del matrimonio igualitario, entonces ese niño o niña está protegido solo cuando sus padres son una pareja heteroparental, es decir, un hombre y una mujer. Si son 2 hombres, entonces no tienen protección o no tienen derecho a la protección. Se lo pregunto porque sabe que este proyecto de ley, una de las cosas más importantes que logra son los derechos filiativos sobre los niños y niñas, y esa es una verdadera protección. O sea, los niños y niñas están protegidos en la medida que los padres tienen derechos para protegerlos, que pueden abogar legalmente por ellos, que tienen el deber de pagar la pensión alimenticia, que tienen el deber de protegerlos ante la ley y responder por ellos en caso de cualquier situación. Y eso solo ocurre si es que esos padres, 2 madres o 2 padres, tienen derechos filiativos, ambos sobre ese niño o niña. Entonces, lo quiero repetir varias veces porque me parece que hay una contradicción entre decir, queremos que los niños estén protegidos, pero estamos en contra del matrimonio igualitario. Porque acá el matrimonio igualitario no se trata solo del derecho de 2 padres o de 2 hombres o de 2 mujeres sin hijos, solo de contraer matrimonio, que también es un derecho muy válido y que me parece que si todos y todas somos iguales ante la ley, el derecho a casarse también debe ser un derecho para todos y todas. Sin embargo, creo que lo más importante, y lo vuelvo a decir, es la situación de los niños y niñas que hoy día en ese tipo de familia están desprotegidos. Diputada, senador electo, les habla Bernardita Cruz. Solo acotar que además el fin último de cualquier proceso de adopción es que el niño crezca en el amor de una familia, pero por otro lado, además, hay que considerar que todas las parejas o todas las personas que quieran ser parte de un proceso de adopción, todas, sin importar su condición, claro, su clase social, su raza, etcétera, todos pasan por arduos procesos de exámenes, sí. Y que se demoran años por lo demás. Se demoran años, por lo tanto, finalmente el coladero que se hace es enorme. Y aquí sí que no aplica si eres heterosexual, homosexual, tu raza, tu color, tus creencias, no. Y eso es igual para todos los chilenos. ¿Okay? Dejar eso súper en claro porque finalmente... Esa es la clave. Sí, pero es que lo que quiero dejar claro es que finalmente el fin último, como decía usted, es el bienestar del niño. El fin último es que un niño crezca en el amor de una familia. Claro. ¿Cómo sea esa familia? Bueno, no eso finalmente... Claro. Exacto, a eso voy. Oye, ¿lo quiere quitar? Sí, bueno, perdón, y perdona, pero ese es el punto. Sí. El punto es lo que a mí por lo menos me complica es que haya una cuota para un tipo de adulto. No, lo que yo quiero es que haya un coladero para que los niños lleguen y tengan la mejor posibilidad de tener una vida feliz, de desarrollarse. Y estoy clarísimo que el Sename muchas veces o algunas instituciones de esa naturaleza no son una buena opción. Entonces, yo por lo menos me quedo tranquilo y eso es lo que más se establece, que en tema de matrimonio no va a haber modificación en el caso de una presidencia de José Antonio Kast, pero siempre vamos a defender que el derecho sea preferentemente del más vulnerable en cualquiera de las situaciones. Y esta es una forma en que sí creo que se defiende, por lo menos de la forma en que lo plantea Bernardita, y de esa forma yo por lo menos creo que ya empezamos a hablar de lo mismo para efectos de la protección del niño. No lo entiendo. Porque insisten que la prioridad está puesta en los niños y niñas, pero ¿cuál es la contradicción de eso respecto al matrimonio igualitario? ¿Por qué están en contra? Porque si realmente de la protección de los niños y niñas, entiendo por qué están en contra de que familias homoparentales se puedan casar para darle más protección a esos niños. Es que son cosas distintas. Una es lo que hacen los adultos para efectos, y esa es la postura que ha dado José Antonio, y otra cosa es, a nuestro juicio, que
que se entreguen cuotas a un tipo de adulto. Y eso ya a nosotros es complicado porque podría ser que la decisión, dada la cuota, no sea la mejor para el niño. Mientras sea la mejor para el niño, mientras las políticas públicas protejan a los más vulnerables en general, sean vivienda, en educación, etcétera, ahí por supuesto que nosotros estamos disponibles y en general esto es para todas las otras materias que hay. Bien, pues. O sea, yo me pregunto, Sí, una disculpa. Sí. Es que sabes que yo creo que lo que queda claro es que evidentemente el senador lo que plantea es que ellos no están de acuerdo con el matrimonio igualitario porque no consideran que eso sea una protección para los niños y niñas. Deja fuera y discrimina a aquellos niños y niñas que crecen en familias homoparentales. Y me parece que eso no está bien. Y quiero decir además que lamento porque la adopción homoparental no es ley todavía. Esto que establece el matrimonio igualitario son derechos filiativos, que es otra cosa, que en el fondo son derechos totales de dos padres, una pareja de un matrimonio de dos padres o dos madres que tienen un hijo. Sin embargo, lo que él está diciendo también es poner en duda la posibilidad de avanzar en la adopción homoparental, que es algo que está hoy día discutiéndose en el Senado. En el Senado de la República hay una ley de adopción nueva para poder facilitar el proceso de adopción para niños, niñas y adolescentes. Así es. Y en eso se incorpora la adopción homoparental, que la incorporamos los parlamentarios dentro del proceso precisamente por poner el interés superior de los niños y niñas. Yo le pregunto al senador si él va a estar dispuesto y si su gobierno, su candidato presidencial va a estar dispuesto a respetar la voluntad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar a hijos e hijas, para poder darles una familia a esos niños y niñas que claramente, si no queremos que estén en el Sename, que tengan una familia donde sean protegidos o protegidas, es una opción súper válida. Senador, yo me pregunto conteste cortito, senador, perdón, diputada, que tenemos que avanzar en varios otros temas más, pero queremos que conteste cortito ahí el senador electo Rojo Edwards. Primero habría que preguntarle al Partido Comunista si quiere que haya Senado, porque una de las cosas que está planteando es que no haya Senado, que no haya Tribunal Constitucional. No han sido capaces ni siquiera de decir si es que la duración del periodo presidencial sería la misma. Entonces, si tú cambias la duración del periodo presidencial, eliminas el Senado, eliminas el Tribunal Constitucional, lo que hacemos ahí con eso es perder completamente la democracia. Entonces, la primera pregunta que le hago a Carol es si ustedes quieren que haya Senado o que no haya Senado. Y si les preocupa, porque a quienes somos demócratas y queremos dialogar y parlamentar, nos gusta la idea de que haya un Senado en que estén las fuerzas equiparadas para lograr que cuando uno tenga una discusión de esta naturaleza o cualquier otra, haya un acuerdo. Entonces, yo también quiero preguntarle a Carlos Cariola si van a insistir en acortar el periodo presidencial si es que gana José Antonio Kast, si van a insistir en eliminar el Senado. Usted pregunta si el Senado, yo le pregunto si es que va a haber Senado o no va a haber Senado, porque el Partido Comunista hoy día tiene un liderazgo y una mayoría en la Constitución Constituyente. Por el tema de la adopción le están preguntando. No por el Pero Senado. sí, yo creo que hemos hablado bastante extenso en esto. Sí. En la medida de que se proteja el interés superior del niño, evidentemente que la discusión cambia de lugar, y eso es lo que está en el programa. No está en el programa la idea del matrimonio en sí, porque no va a ser modificada. Eso lo hemos dicho 20 veces y lo hemos dicho en 20 programas. Entonces, no entiendo mantener si ya se respondió. Senador electo, diputada Carol Cariola, yo creo que ya nos quedó más o menos clara la película de ambos lados, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, los esperamos en una próxima oportunidad. Hay tantos otros temas también de los que queremos conversar, así que cordialmente invitados, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, chao, chao.